Señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio. Hasta las 22 los vamos a acompañar con Dicho Esto. Aquí, por supuesto, con Rosario Ayerdi, Nacho Ortelli y Martín Angulo. Mucha información para recorrer. Estamos, ahí lo estás viendo, hacia mi derecha, a este contador, a este cronómetro que dice que en poco más de 3 horas estamos empezando con las nuevas restricciones. Evaluación de cómo han caído, Rosario, las primeras medidas después del anuncio del presidente, la corrección de Horacio Rodríguez Larreta y él. Vamos exactamente con lo que dice Alberto, porque tenemos no una ola, un tsunami, dijo Axel Kicillof. Sí, las diferencias entre el gobierno de la ciudad y el gobierno de la provincia. El gobierno de la ciudad puso algunas limitaciones a lo que pretendía el gobierno nacional y Alberto y Axel Kicillof lo que dijo es: acompañamos las medidas de nación, incluso aún cuando querían ser más restrictivos. Incluso en algunos distritos se está pensando también en restricciones que van a tener que tomar en algunas semanas, pero por ahora acompañan al gobierno nacional. Bien, hubo una repercusión, la verdad que le mandamos un gran saludo, cuando la jueza María Servini confirmó que tiene COVID y que si no hay vacunación para los jueces, ella no garantiza, jueza electoral, con competencia electoral, no garantiza las elecciones PASO, ¿no? Ella pidió hoy la vacunación para los empleados de sus juzgados, principalmente para el grupo, dijo que son aproximadamente 25 empleados que se encargan del armado de las urnas, que tienen que estar en contacto, que no hay forma de hacer burbujas, y hoy pidió, a partir de su COVID positivo y del enojo de que no pudo recibir la segunda dosis, de que si no hay vacunación para sus empleados, no organiza las PASOs. Algo que ya había dicho hace un tiempo atrás. ¿Y por dónde vamos a ir, Nacho, nosotros con la información? Bueno, Luis, con una encuesta que refleja o puede anticipar en todo caso qué va a pasar mañana respecto al acatamiento y la cifra que más alarma al gobierno, y no son los contagios, Luis, no son los contagios del día. Bien, preguntarle, Conrado, gracias por estar con nosotros, un placer verte realmente. ¿Era imprescindible que hiciéramos estas medidas que comienzan en un rato más? Sí, es ciencia, puedes hacer un poco más, menos. Ya has visto a Macron, que ha suspendido colegio. Merkel pide ahora, se retractó en Pascua cuando la obligaron, la presionaron, ahora pidió de nuevo cerrar. Uruguay, la calle Pou ayer anunció, cerró todos los eventos para el público, cerró gimnasios, no quiso cerrar bares, ni bar ni restaurante, pero puso restricciones y de nuevo no hay toque de queda en Uruguay. De nuevo apela a la responsabilidad de la gente. No digo que acá haya que hacer eso, ya hemos apelado a la responsabilidad, claro, y mucho, a la ¿no? paciencia, mucho. Y al esfuerzo, no podemos usar más esas palabras porque lo ha hecho la gente en más de un año. La discusión, insisto, lo aprendí con vos o con otros colegas tuyos diciendo hay que hacer testeo. El gobierno sigue diciendo que es suficiente la cantidad de testeos que se hacen. Bueno, analicemos los datos de hoy. 24.000 casos, 23.000 y pico, 24.000. Sí. Casi 100.000 testeos. 24% positivo. Fíjate vos cómo aumentaron el testeo a 100.000, debe haber sido el más alto que se ha hecho, y los positivos cayeron un poco. Los últimos días fueron 28 y 29%. Que estamos en un brote, ola o como la quieras llamar, no hay duda. Hace 3 semanas hubo un aumento de 4% de casos, hace 2 semanas 10%, en la última semana 30%. No hay duda, por más que haya casos que se carguen tarde, después te dicen esas cosas que pueden estar pasando. Pero que hay un brote, no hay duda. Ahora, hoy hacen 100.000 testeos y la positividad, la cantidad de positivos baja. Eso quiere decir que los testeos parecen más suficientes cuando tenés menos positivos. Claro. Idealmente tendrías que llegar a 5%. Entonces, si hiciéramos 150.000, 200.000, quizás 15, 10% de positivos. ¿Y qué quiere decir eso? Que estás dejando menos contagiados sin identificar ahí afuera. Y el otro número de hoy importante, la cantidad de muertes, ¿no? Han aumentado casi 300 muertes. Claro. Eso puede empezar a mostrar ese aumento, ese brote de infectados, de los cuales, por supuesto, un porcentaje lamentablemente cuando empezó la pandemia el año pasado, el problema era que no había reactivos, no había capacidad de procesarlos a estos reactivos para saber la positividad. Hoy, ¿se podría llevar a 200, 250.000? ¿Hay recurso técnico y luego hay recurso para procesarlo? Bueno, entonces ahora vamos a la otra parte. Recién te lo decía como bueno, llegaron a 100.000. Eso claro. Es mucho, infinitamente mejor que los 40.000 que se hacían alternadamente estos días. Hay recursos. Se anunció el NeoKit, ¿te acordás? Sí, la claro. Técnica LAMP, 15 de mayo del 2020. Vendieron 1.800.000. No alcanza. En el Reino Unido hacen 1.200.000 por día. Está bien, son 67 millones de personas. 1.200.000, bueno, para nuestra población serían 800.000, 700.000 por día. O sea, estamos muy lejos de lo que necesitaríamos. No sé si tenemos la capacidad. Uruguay hizo su PCR y fue una de las razones por las cuales no tuvieron primera ola. Porque le hicieron
la descentralizaron, buscaron los eventos superdispersadores y a fuerza de testeo, Islandia está bien, 380.000 personas. Pero si no han tenido pandemia prácticamente, es por el testeo. Empezaron un mes antes de tener el primer contagiado. Lo que te quiero decir es, nadie puede discutir el valor del testeo. Y ahora lo nuevo es el testeo rápido, el antígeno. La FDA acaba de aprobar un testeo que en 15 minutos, tipo el test de embarazo, se va a vender en la farmacia. Sin receta médica, ese era el tema, que no fuera considerado un dispositivo médico que necesita receta. Se va a vender libremente y ya muchas compañías en Estados Unidos y bancos han comprado millones porque vos a tu empleado o a quien sea, o vos en tu casa, te haces 2 veces por semana eso, te da 2 veces negativo, no tenés. Sabés que podés hacer lo que quieras. Te voy a contar una infidencia y perdón y quiero abrir a la mesa el que lo abre en primera persona. Vengo a grabar PH, el programa de Andy Kuznetsov, y nos testearon. Me sorprendió mucho, y me pareció una grata noticia, quiero decir. Ojalá pudiese darte la precisión. Vi que el cosito, el plástico donde se ponía mi muestra, decía Abbott, laboratorio Abbott. Es Abbott. Es Abbott. Uno de ellos. Es Abbott. uno de ellos. Obviamente me hisoparon y pusieron ese hisopo en una especie de jeringa con un reactivo. Con reactivo y unas gotas en este cosito de plástico. Se tiñó todo de rosa. La primera línea, que no me acuerdo si era una T o una C, dio como correspondía que estaba marcada, y no la C que hubiese determinado que yo tenía coronavirus. ¿Eso sirve? Luis, es una gran coincidencia, pero hoy a un programa que me ha invitado, sin decirlo, no importa, les propuse eso. Me pareció que es una gran educación para la gente y empujar. Fauci viene empujando esto hace 6 meses. Esto no es nuevo. Primero habían dispositivos muy complicados, caros. Han llegado a uno de un costo razonable que se venda libremente. Claro que es muy valioso. Podés cortar la pandemia. No la cortás como con la vacuna. Con la vacuna creás inmunidad de rebaño, se corta, se corta. Es la luz en el túnel. Pero con esto, vos la tenés controlada. Vos tenés a la gente que puede decir, voy a comer con mis amigos hoy, porque nos dieron a la familia o los que vamos negativos. Así, esto fue lo que, digamos, las 5 personas que estábamos en el estudio, los 5 dimos negativo, y nos dijeron, bueno, es una cierta tranquilidad, estábamos a gran distancia, pero sin el barbijo, como para asegurarnos de que hablaba. Te termino. Muy bien lo que dijiste de cierta seguridad. Cuando vos lo haces 2 veces por semana, vos tenés una absoluta seguridad, casi 100%. Cuando vos lo haces recurrentemente, que es lo que quieren para las empresas o para la gente que se lo compre y lo haga. Cuando vos llegás de un viaje y en Ezeiza te hicieron ese rápido y te da negativo, es una cierta seguridad, pero es verdad que vos podés estar infectado, dar negativo ese y la PCR después da positiva. Cuando el rápido barato se hace regularmente, es valiosísimo. 2 veces por semana. Aislado, exactamente. Aislado puede fallar. Sí, Doctor, estas medidas que empiezan a regir esta medianoche, que se prolongan hasta el 30 de abril, apuntan, el gobierno entiende que va a tender a enderezar, en realidad a mesetarse la curva, pero que no va a implicar un rápido descenso. ¿Usted qué cree que se debería hacer para que esa curva empiece a bajar y no se amesete? ¿Medidas más duras? ¿Medidas más prolongadas? No, bueno, eso ya lo sabemos, lo de las medidas duras. No se pueden hacer. Primero que no se pueden hacer. Es imposible. Tenés que ver la realidad de cada lugar. Ya sabemos que funcionan. Nueva Zelanda cerró 7 semanas. No importa cuánto les cayó el PBI. Pero no tuvieron pandemia porque cerraron 7 semanas. Ahora, ¿quién sabía eso? Qué astucia, lo vieron bien. No es tener epidemiólogos más brillantes. Bueno, acertaron. Eso no se puede hacer acá. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es difícil, pero es posible vacunar. Vacunarlo. Estamos viendo en todos lados. Claro. ¿Por qué Chile vos me vas a decir entonces? Pero no, en Chile están vacunando. Sí, son de los mejores vacunadores del mundo. ¿Por qué? Porque se relajaron. A mí me pasó. Me dieron las vacunas de Sputnik y me sentí que estaba más inmune o que era más difícil que yo me fuera a contagiar. Mentira. Claro. Yo me puedo contagiar y sobre todo al día siguiente de recibir la vacuna. Tenés que esperar 2 semanas desde la segunda dosis y cuando pasen tenés que seguir usando barbijo porque te podés contagiar. Claro. Ninguna vacuna dijo que la gente no se enferma. Lo que mostraron, y no se estudió científicamente, es una evidencia observacional, que es que nadie en los estudios de las vacunas se enfermó gravemente ni se murió de los que recibieron la vacuna. Es una observación. Entonces es muy improbable que eso pase. Ahora que te puedes enfermar, no hay duda. Quiero ver con vos, Conrado, esto que vamos a ver ahora. Nos vamos a ir con Cristian Balbo a Constitución para saber si crees que esto mejoró. Es el último viaje sin controles, me atrevo a decir. Cristian, buenas noches. ¿Cómo estás? Mañana me levanto a las 6. Buenas noches, Luis. Equipo, cuenta regresiva para que entre en vigencia el decreto de necesidad y urgencia con nuevas restricciones, sobre todo a la circulación.
Y claro, hoy vimos una multitud aquí en la estación de Constitución, ahora comenzó a diluviar, están las formaciones, aguardando a los pasajeros. Por el momento tienen que utilizar Reserva tu tren, que es la aplicación que se utilizó durante toda la pandemia, y la tarjeta sube, pero ya a partir de la medianoche, es decir, en el día de mañana, si no tenés la aplicación Cuidar, Luis, no puedes utilizar ni los trenes, ni los colectivos, ni los subtes. Te digo, hoy vimos una multitud no respetando la distancia social, muchísima gente cruzándose, Sí. los que ingresaban y los que salían, no funcionó el control de temperatura, la policía no estuvo efectuando los controles. Presuponemos que después de la reunión que mantuvo la ministra de Seguridad, Sabrina Frederick, con los 4 responsables de las fuerzas federales, esto va a cambiar a partir de la medianoche. Presuponemos, pero te digo, hoy vimos mucha gente subiéndose a las formaciones, presuponemos que la mayoría o muchos no eran trabajadores esenciales. Veremos cómo van a ser en la jornada de mañana. La queja de los usuarios es que ellos mañana quieren ir a trabajar, aunque no figuran en la lista como trabajadores esenciales, y no saben cómo lo van a hacer porque la única manera que tienen es utilizando el transporte público. Luis. Bien, da la impresión, y le pregunto también a la mesa, que está más razonable el movimiento a lo que habíamos visto ayer mismo, ¿no? Desde mañana va a haber más controles, Rosario. Sí, tienen que haber más controles justamente en los accesos a los trenes, y esta era una discusión que se dio incluso dentro del propio gabinete. Las fuerzas de seguridad que dejaron de controlar cuando tendrían que haber seguido controlando durante estos meses, sobre todo porque la extensión de los trabajos esenciales ya llega a más de 70 oficios. Claro. O sea, hay mucha gente que viaja, pero de todos modos se tiene que controlar. Sí, totalmente. Y pensaba, digo, Conrado, ¿esta imagen que ves es de cierta razonabilidad o todavía te preocupa a la hora de la transmisión comunitaria? No, es razonable, hay que hacerlo cumplir, lo que están diciendo ustedes ahora, que es fundamental, hacer cumplir lo que se pide, lo que se dijo que hay que hacer, y después sentido común. Porque acá en este barrio no hoy que llueve, pero en este barrio, que hay muchos restaurantes, Claro. está bien, van a estar abiertos hasta las 11 de la noche. Ahora, si vos tenés en la vereda 20 mesas, una al lado de otra, con 8 personas por mesa, se van a contagiar si hay un contagiado. Ahí Entonces, sentido común. Ahí había algo de las medidas que empiezan a regir ahora, no digo una discusión, pero era una pregunta que yo hacía. No puedo recibir a nadie en mi casa, pero nosotros 5 que estamos aquí, podemos ir a cenar a un restaurante donde estamos juntos en la mesa. ¿Tiene sentido esta restricción tan fuerte en lo privado de casa y no tanto afuera? Es lo que te acabo de decir. Y 5 en la mesa no deberían haber 5 personas en una mesa, y si tenés una mesa así, la próxima tiene que estar muy alejada, y estamos hablando de mesas que están afuera. Entonces, bueno, ciertas restricciones con sentido común, y va a ser difícil. Te digo algo más importante, la vacunación. Claro. Están vacunando personas de 20 y pico de años. ¿Por qué? Porque trabaja en la administración de un centro médico. Entonces califica, porque es personal de salud, pero no es lógico. Hasta que no esté el último enfermero de 55 años vacunado, no deberías vacunar a un administrativo de 23 años. Ahora, ¿podés implementar ese grado de organización? Es muy difícil. ¿Ya está probado que los que contrajimos la enfermedad con una dosis estamos bien inmunizados? No sé cómo decirlo. Pfizer hizo el estudio, generás 1000 veces más anticuerpos que una persona que no estuvo infectada con las 2 dosis. O sea, definitivamente. Ahora, no te lo digo, no lo podés decir para otras. Definitivamente no Claro, probado. Lo mi tienen que hacer pregunta es, ¿qué verificar. cantidad de infectados tenemos en la República Argentina? Actualmente, 227.645. Pero ahora, en este momento, Ahora, el total de los que hemos tenido. 2.473.751. Digo, suponete, ¿sería lógico usar una vacuna para inmunizar a estos 2 millones y pico con una sola dosis? ¿Tomás a una población mayor? Y lo he leído y por eso lo he transmitido y lo he comentado. Sí, y aparte de 2,5 millones contados, eso multiplicado por 4, por lo menos deben ser 10 millones. No exageremos, porque deben ser más también, pero digamos 10 millones. Personas que han estado infectadas, el evaluarlos y ahí podés dar una dosis y quedarte tranquilo, habría que estudiarlo para la vacuna rusa, para las vacunas chinas. Eso no Acordate está, que eso no varía, está. y bueno, varía mucho. De hecho, en varios países están dando una tercera dosis de Sinopharm, que es una de las vacunas chinas que tenemos, porque algunas personas no generaron los suficientes anticuerpos. Entonces es complicado, porque cada una es distinta. Algunas cosas son extrapolables. Por ejemplo, que AstraZeneca la separes 3 meses, porque en el estudio lo publicaron separando 3 meses y daba muy buena inmunidad. Extrapolarlo a la Sputnik es razonable porque son plataformas virales muy similares.
Ahora, a otras no te puedo contestar. Ahí veíamos, mientras hablabas, Conrado, las cifras que son tuyas, Nacho. Sí. Explícame de qué se tratan estas cifras que veíamos recién en placa. Esta es una cifra, Luis, que mira muy fuertemente y con mucha preocupación el gobierno. ¿Por qué? Porque plantea la situación sobre la que estamos partiendo y llegando a estas medidas. Casi el 10%, mira, Luis, de los totales que vos me pedías, de 2 Sí. millones casi 500.000 que tuvieron la enfermedad, 230.000 casi la están cursando en este momento, Luis. La base de casos activos en la República Argentina es casi del 10% del total. Después de un año de pandemia, hoy tenemos el 10% de casos activos. Eso es lo que miran el gobierno para decir o para mirar con mucha preocupación el hecho de imponer medidas, porque si no se corta de raíz lo que está ocurriendo, eso se puede volver una espiral que una vez que, ¿te acordás que el año pasado veíamos la cantidad de infectados que podía llegar a haber si no se tomaban medidas el 20 de marzo? Bueno, una situación, te diría, más dramática plantean en el gobierno y dicen, hay algo que evidentemente no está llegando a la población y que nosotros no hemos podido transmitir antes, pero que lo tenemos que hacer porque podemos correr un riesgo sanitario muy importante. Hoy hablan de 65% de ocupación de UTI en el AMBA. Quiero que Martín tiene alguna consulta para el doctor Stoll, pero te pregunto, me quedé con esto que dijiste, Conrado. Hay 2.500.000 infectados. Sí. ¿Por cuánto debería multiplicarse por aquellos que lo transitaron de manera silente, sin síntomas? Primero en la placa faltaba eso, lo dijiste muy bien, faltaban las camas, después de los activos tenés camas y ese es el problema, la saturación del sistema médico. Con respecto a lo que te dije, más o menos por 4, la Cruz Roja de Estados Unidos, que es muy activa, está testeando anticuerpos en todas las personas que van a donar sangre y está en todo el país. ¿Cuánto encontraron? 20% positivo. En Estados Unidos, de todas las personas que iban a donar sangre, el 20% tenía anticuerpos, o sea, habían estado infectados. Y tener lugares, exageremos, ¿no? En Mumbai, que comparten letrinas, 70% de positividad de anticuerpos. En Brooklyn, en Estados Unidos, que hay comunidades jasídicas, ortodoxas, que no se han querido cuidar, que no se cuidan, como pasó en Israel. Y también 70% de positividad. ¿Estaría bien decir que en la Argentina, población de 40 millones, ya hay 10 millones que ha pasado por la enfermedad? Bueno, te lo digo, pensé en el Reino Unido. Todos repetimos cómo se han vacunado, qué bien, y cómo han bajado la mortalidad en el Reino Unido. Es muy significativo. Y en Israel, 85% de menos mortalidad. Reino Unido están ahí. Pero ¿qué pasa? Hay 31 millones de vacunados con una dosis, pero sumale entonces los infectados, que es lo que estás diciendo vos. Claro, entonces la inmunidad que hay, la razón por la que baja tanto, no es solo por los 31 millones de vacunados, que es menos de la mitad de la población del Reino Unido y con una sola dosis. Es porque hay 31 millones de personas con una dosis y varios millones, muchos millones, que ya están infectados. Sí, Martín. Doctor, marcaba antes que si vamos a comer 5 personas en un restaurante, somos muchos, posibilidad de contagiarnos. Sin embargo, es una de las medidas que el gobierno permite. Habló de la ocupación de camas de terapia intensiva que está alta. Y también marcó que no hay más humor social para medidas más restrictivas. Sin embargo, en este panorama, ¿no parece que falta un poco más para no llegar a un verdadero colapso sanitario? Sí, y yo lo veo avanzar, lo de los testeos. Hoy 100.000, 80.000 otro día, 75.000, 40.000 hace 10 días. Sí, claro. Digamos, se está haciendo un esfuerzo y quizás quieren llegar a 150.000, 200.000, eso va a ayudar. Y acelerar la vacunación. Hace un rato hablamos, pero no lo dijimos. O sea, esta cuota homeopática no tenemos claro. Yo quería preguntarte, ¿y el 31 de mayo cuántas vacunas va a haber? Porque ahora sobran un par de millones, no sobran. No se aplicaron un par de millones. 2. Pero, exactamente. ¿Que habría que aplicar para probar la logística? ¿Podemos dar 300.000 por día? Porque también el Reino Unido da 800.000 por día. Dieron 500.000, 400.000 ayer. Si extrapolás a la población nuestra, tendrían que ser 250.000. O Estados Unidos, quieren llegar a 5 millones por día. Ya pasaron 4 millones. 5 millones por día. Extrapolado a nosotros serían 600.000. No aspirimos a eso. Digamos, ¿podemos dar 250.000 vacunas por día? Podríamos probar con estas que tenemos. Pero es fundamental saber ¿y qué más viene? Entonces la pregunta es, ¿cuántos aviones fueron a Washington a comprar a Estados Unidos vacunas que les sobran? Ya saben que les sobran, ya sabes que van a vacunar a cualquier persona que se ponga en la cola, te vacunan. Entonces, ¿cuántas fuimos a comprar? ¿Cuántos aviones fueron? ¿Cuántas veces llamamos al presidente de Pfizer para decirle perdón? Hace 2 meses, cuando dijimos esto de la enmienda, claro. Bueno, nos equivocamos, como el ministro de Economía de Brasil, que llamó después de que Bolsonaro se peleó, llamó y compró 100 millones de dosis. El Reino Unido acaba de comprar creo que 40 millones de dosis a Pfizer. Novavax, Johnson & Johnson,
Y hay varias que se están probando cerca del final, la alemana, hay una francesa. Se están fabricando algunas muy baratas, espectaculares, con huevo de gallina, como la del virus de la gripe, que van a ser baratas y muy buenas. Entonces, estamos ya con eso activos comprando porque hay que acelerar la vacunación. No te puedes tomar 2 años. Desasname, leí esa información y soy un ignorante. Desasname estas vacunas baratas probadas en huevo de gallina. ¿Cómo es la tecnología? ¿Cómo se hacen y por qué son tan baratas? Yo no soy ningún experto, pero sé que se han hecho para la gripe y que lo que vos haces es ponés un virus inocuo para la persona que viene de un ave también, y ese de Newcastle se llama, el que se ha usado específicamente, que es de una ciudad en el Reino Unido, en Inglaterra, y eso se replica muchísimo en el huevo de la gallina. Pero vos a ese virus que le metiste ya lo habías tratado genéticamente. Lo de la genética ha revolucionado el mundo, la biología es otro planeta, la medicina es otra. Pero vos lo trataste, ¿cómo hiciste genéticamente? ¿Te acordás la espiga del coronavirus contra la cual van todas estas vacunas de hoy? Pero esa espiga cambia. A veces tiene forma de jabalina, a veces de tulipa. Cambia, y eso lo que hace es esquivar a las vacunas que hay. Ahora hicieron lo que se llama Hexapro, de 6, para 6 formas distintas de espiga. O sea, no se le va a escapar. La forma que adapte esto. Entonces le pusieron esa cosa genética a este virus de Newcastle, lo metes en el huevo de gallina, se reproduce masivamente, y de ahí sacan la vacuna, en que es barato y rápido y mucho. Muy barato. Y aparte muy efectivas. Ya se está probando, ¿eh? Brasil, México y un tercer país que no me acuerdo cuál es. Bárbaro. Sí, Rosario. Doctor, viendo estas imágenes, hay gente que tiene que viajar, muchas veces no se puede respetar la distancia. Desde marzo conocemos que el transporte público es foco de contagio, desde marzo del año pasado incluso. Quiero saber si esto sigue siendo así. ¿Y qué pasa con esas 2 personas que no tienen distancia de 2 metros en un tren y están con barbijo? ¿Se pueden contagiar? Buen punto. Y la primera respuesta es depende cuánto dura el viaje. Si es relativamente corto, pero hay gente que viaja 1 hora. Si vos estás a 1 metro de una persona 1 hora, no tendría que haber esa cantidad de gente para que hayan 2 personas a 1 metro 1 hora. Ayer se lo pregunté al ministro de Transporte. Ayer se lo pregunté. Y me contesta muy bien. Para los colectivos, ventanas abiertas. Para los trenes viejos, ventanas abiertas. Los trenes nuevos tienen ventanas fijas. Claro. Entonces no las pueden abrir, tienen ventilación. La ventilación no siempre es buena. Si está todo cerrado hermético y tenés ventilación, casi te diría que es peor. Estás revolviendo los virus en el aire. Pero bueno, hay que poner filtros. Los famosos EPA de los aviones, que son espectaculares. Se ha contagiado gente en aviones, pero los aviones han sido fabulosos en no contagiar gente. Es el aeropuerto el que ha causado problemas, pero los aviones son bastante seguros. Ayer, sabés que lo admiro y para mí es un referente, que es Jorge Asís, dijo, para julio en la Argentina vamos a tener vacunas para todos, hasta en los kioscos, dijo metafóricamente. ¿Hay algún motivo científico, técnico para creer que esto puede ser, Conrado? No, quiero creer que es un motivo de compromiso y dedicación, de que digas, a ver cuánto vale, ¿es caro? No, estamos hablando de una pandemia. Para fin de abril, tristemente, o sea, jamás he dado un número de futuro y van a haber tantos muertos y tantos infectados. Nunca dije eso porque es imposible predecir, claro. Pero sí puedes decir prudentemente, cautelosamente, para fin de abril, 60.000 muertos en Argentina. Es mucho, es una barbaridad. Es el 20% de la gente que muere normalmente en todo un año sin pandemia. O sea, en un año normal, sin pandemia, mueren en la Argentina por todas las causas 300.000 personas. Wow. 330.000. ¿Van a haber 60.000 solo por una causa en un año? Entonces, no, quiero creer que no es que va a aparecer, se están haciendo todos estos desarrollos, hay vacuna oral, hay vacuna nasal, hay de todo desarrollándose. No, creo que haya un compromiso en decir, vamos a ir a comprar, vamos a llamar. Si Netanyahu llamó 31 veces, nosotros lo vamos a llamar 100 veces al señor Burla, hasta que nos venda. Y las otras, y lo que hablábamos hace un rato. Me sorprende, a ver, ¿hago bien en sorprenderme que no apareció el Tamiflu de la gripe A para el coronavirus? Porque la verdad uno decía, había 2 maneras. Prevengo con vacuna, trato. No apareció nada. La ivermectina, la hidroxicloroquina, etc. Nada. Apareció y tiene muy poco efecto. Hay una droga antiviral, pero que acorta la estadía en el hospital unos pocos días. Es un efecto muy modesto, es complicada la droga de usar, es carísima. Y hay otro, lo que descubrió el científico argentino, ganó el premio Nobel, Milstein, los anticuerpos monoclonales. Sí. Claramente, Eli Lilly y otras compañías han hecho anticuerpos, lo que le dieron a Trump. Es una combinación de 2 anticuerpos monoclonales, nombres rarísimos, tienen un efecto bastante significativo, pero no los conseguís ni en Estados Unidos. Son muy caros y están escasos. También. No hay Tamiflu, no hay. ¿Pero por qué? Digo, o sea, con la velocidad, para mí fue fantásticamente veloz el modo en el que se consiguió la vacuna. ¿Por qué es tan difícil acceder a un medicamento, a un tratamiento? No te lo puedo contestar.
No lo sé, por ahí un virólogo podría. Yo creo que este virus escapa, que tiene una gran capacidad y nosotros estamos ayudándolo a que se haga más fuerte. Porque mientras más dura la pandemia, ¿por qué dicen que es un desastre global Brasil? Porque tiene una pandemia extendida. Mirá lo que ha hecho. Colombia, Ecuador, Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina. Es el derrame de Brasil. Entonces, mientras más dura la pandemia, el virus va mutando. Nosotros mutamos poco relativamente. Para evolucionar nos lleva cientos de miles, millones de años. El virus del ébola en 20 días, el de la gripe en 10. Entonces estos virus mutan muy rápido y creo que con eso le esquivan un tratamiento. Sí, Nacho. Sí, en algún momento el doctor Pollack en Animales Sueltos lo planteó respecto a que su teoría de por qué creía que no había impactado tanto el virus en Asia, por ejemplo, respecto a lo que sí pasó en Occidente, en Estados Unidos, en Reino Unido, en América Latina mismo, y dejó entrever como una posibilidad de que en algún momento en esos países hayan tenido exposición al virus y que eso los haya de alguna manera inmunizado, más allá de las medidas muy fuertes que aplicaron. ¿Usted también va por ese lado? Pollack es un experto. Yo te digo lo que yo leí, que no soy experto, pero interesante, pero se mezclan las cosas que vos decís. Uno, lo de la inmunidad cruzada, estuviste expuesto a algo parecido, eso pasa en las casas. El chiquito con mocos de 3 años y que tuvo un coronavirus, y por ahí ese le deja inmunidad a él, y por ahí hay alguien más que contagia en su casa a un adulto y te queda una inmunidad porque estuviste expuesto a algo parecido. Entonces, eso puede ser que hayan tenido. Pero hay otra cosa. El CDC de Estados Unidos dio vueltas por Asia durante 4 años con un manual gordo de esta altura, enseñándoles cómo combatir una pandemia de virus. En todos los países de Asia, Sudeste asiático, Taiwán, Japón, en todos lados. ¿Sabés Corea del Sur qué simulacro hicieron? Porque hacían simulacros. Hicieron un simulacro con coronavirus. Entonces se da la paradoja que Asia aprendió, de hecho algunos le pusieron el nombre CDC a su Centro de Control de Infecciones, y Estados Unidos tuvo el desastre que tuvo, que era el que daba la clase con el manual, el que creó el manual. Entonces en Asia y con lo del barbijo, así originalmente propuse o postulé al principio de la pandemia lo del barbijo, porque leí un trabajo de Hong Kong. En Hong Kong 97% de las personas usaban barbijo. Solo el 3% que eran extranjeros no lo usaban. Y no es casualidad. Entonces, las medidas que vos decís, draconianas en China, casi violentas, con el robot que te vigila, o claro, tecnología sofisticadísima, en Corea del Sur te seguían, te llegabas de viaje y te pueden traquear con tu teléfono, cosas que no podemos hacer nosotros, pero además aprendizaje, experiencias previas, higiene, la gente no se besa, se saludan. Hay varias razones que sin duda explican eso. Sí, Martín. Doctor, comenzó la vacunación contra la gripe. Le quería, respecto a eso, hacer 2 consultas. A quienes se vacunaron por el coronavirus, si también puede darse esta vacuna, con la del coronavirus, también están cubiertos por la gripe. Y para quienes se le dieron la vacuna de la gripe, si tiene esto algún efecto, aunque sea mínimo, respecto del coronavirus. No hay efecto cruzado, no van a no tener gripe por tener el coronavirus y viceversa, pero sí, y vale la pena aclararlo, porque la gente se lo pregunta muchísimo. Prudentemente han dicho, esperen 14 días entre las 2 inyecciones, solo porque pueden dar efectos colaterales, pero la realidad biológica o médica científica es, vos te podés dar hoy la vacuna para la gripe en el hombro derecho y la del coronavirus en el izquierdo y no pasa nada. Por ahí tenés efectos colaterales, tendrás un poco más de fiebre o te dolerá más el cuerpo o estarás más cansado. Pero hay que darse las 2, ese es mi punto. Entonces, si un señor fue hoy a darse la de la gripe y justo lo llaman o le llega el aviso que mañana tiene el turno en el Luna Park, no tiene ningún problema. Va y sin duda va al turno del Luna Park. O sea, no hay problema. Sin embargo, a Sarlo, a nuestra compañera Beatriz Sarlo, le suspendieron la aplicación de la vacuna contra el corona porque el día anterior o 2 días antes se había dado la de la gripe. Raro, y les doy el número de teléfono para quejarse con Fauci, porque todo lo que les digo es lo que he leído y está escrito y publicado. No es que es mi idea o mi consejo. No hay una razón para contraindicarla. Bueno, sumémonos a esta discusión porque a este tema súper interesante que el doctor Stoll está repasando desde lo sanitario, a lo social, a lo que significan las normas que a partir de ahora están funcionando. Si llegase a ver, podría ver con precisión, pero estamos hablando de 3 horas y un poquito más. 3 horas 17. 3 horas y 17 minutos. En 3 horas y 17 minutos, Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli deberán aplicar los controles. Diego, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis, ¿cómo te va? Bien. Contanos qué vamos a ver en las calles a partir de esta restricción de impedir circular a partir de la hora 0, cerrar los comercios a las 12, sabiendo que si hay alguien hasta las 11 puede seguir comiendo y demás. Contanos un poco esto.
Bueno, la decisión que tomamos es, obviamente a las 11 de la noche, esto va a ser a partir de mañana. Hoy se va a restringir la circulación a partir de las 12 de la noche, pero mañana si vos vas a un local gastronómico a las 11 de la noche no vas a poder ingresar, pero sí el que está dentro va a poder terminar su comida para que los comerciantes o las pymes puedan lograr ese segundo cubierto que les permita sostener la fuente de trabajo y los salarios de la gente. Y a las 12 y antes de las 12 tenés que retirarte para ir a tu hogar, así evitar aglomeraciones a partir de las 12 de la noche. El objetivo de esta medida es restringir la circulación para evitar aglomeraciones después de las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. ¿Va a funcionar algún tipo de control de oficio de parte de la ciudad o solo a requerimiento de algún vecino, lo que significa el impedimento de ingreso a casas particulares, salvo de los que viven allí? No, de oficio no, tiene que llamarnos algún vecino que sienta, que vea o que sea notoria la presencia o una fiesta en un domicilio, en una casa particular o una situación de lo que hemos visto la última semana, que tuvimos que clausurar 10 fiestas clandestinas, algunas por ir fuera de horario, otras por situaciones irregulares de fiestas que no correspondían, o sea, situaciones distintas, unas en bares, otras en lugares de fiesta, que tuvimos que clausurar. Tenemos que tratar de evitar este tipo de situaciones porque ahí es donde está... Claro. La causa de mayor contagio y hay que evitar esos lugares cerrados, aglomeraciones de personas, así que uno no puede andar tocando el portero eléctrico, pero sí va a haber fuerte presencia del Estado en la Ciudad de Buenos Aires, como lo venimos haciendo, pero más reforzado a partir de las 0 horas. Me da la impresión, por escucharlo esta mañana a Larreta en la conferencia de prensa, que hay un intento de acompañar el espíritu de la decisión, más que imponer una sanción para aquel que no la cumpla. Sin embargo, puede haber sanciones para el que circule fuera de horario sin permiso, haga recepciones en su casa sin autorización. Luis, lo que intentamos es acompañar el espíritu de evitar aglomeraciones y movilizaciones no necesarias fuera de los horarios habituales. Ahora, si es una situación gravosa donde abrís un local que no tenés que abrir y organizás una fiesta clandestina, le caerá todo el peso de la ley. Totalmente. Compartís, está con nosotros el doctor Stoll, compartís, Conrado, que los lugares abiertos, bien ventilados, no son hoy un motivo de preocupación para generar cierre, Conrado. Definitivamente no. No, lo probó Japón fuertemente, que testeaba poco y solamente respetando lo del lugar abierto, poca gente y no estar demasiado tiempo con esas personas, disminuís el contagio notablemente. Es así. La mesa quiere preguntarte, Diego, sí, por favor. Sí, Santilli, usted hablaba de que no iban a estar tocando el timbre, el portero eléctrico para, obviamente, controlar. ¿Ustedes qué postura tienen respecto a esto de el buchoneo a los vecinos? ¿Ustedes van a alentar que los vecinos denuncien eventuales juntadas o van a estar ustedes desde el Estado controlando en las calles, pero lo que ocurre dentro de las casas es obviamente responsabilidad de cada persona? Mire, la Ciudad de Buenos Aires tiene un sistema muy moderno, muy ágil y efectivo para llegar a cada uno de los lugares cuando se nos requiere. Entonces, si a nosotros nos entra una denuncia al 911, nosotros acudimos con toda la velocidad que tenemos que tener. Ahora, usted no se imagina ninguna fuerza de seguridad o agentes del Estado yendo edificio por edificio. Me parece que eso cabe en la responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿no? Tenemos que entender el momento en que vivimos, donde los casos están creciendo, donde vos tenías 1000 casos promedios hace semanas atrás, ahora estás en 1900 casos promedio, donde vos tenés una cama o una tasa de ocupación de camas de terapia intensiva que estaba en el 30% y está en el 40%, yéndose hacia 45%. Digo, hay un crecimiento de todas las variables, tenemos que cuidarnos, tenemos que evitar contagio y tenemos que vacunar. Esos son los objetivos que nosotros tenemos trazados y proteger el trabajo de la gente, proteger la actividad económica. Ahora, ustedes imagínense, ustedes salen de la televisión después de las 12 de la noche. ¿A vos te parece que un periodista que va a su casa, nosotros vamos a preguntarle qué es lo que está haciendo caminando por la calle o tomándose o agarrando su vehículo para ir a su hogar? No, no se trata de eso. Se trata de que no haya aglomeraciones, de que no haya fiestas, de evitar las situaciones de 0 a 6 de la mañana para sostener la actividad económica, para proteger el trabajo de la gente, para defender a las pymes, que son las que más hemos sufrido todo este tiempo, y además de evitar contagios. Diego, ¿cómo está el nivel de provisión de vacuna desde Nación a la hora de los turnos? Yo sé que ustedes dan turnos en virtud de las vacunas que tienen concretamente. ¿Hasta cuándo alcanzan estas vacunas que tienen?
Para que tome dimensión, recibimos 540.000 vacunas, ya hemos vacunado 487.000 dosis, hemos aplicado. Las que nos quedan están programadas para vacunar de aquí al jueves de la semana que viene. Y ahí se terminan las vacunas. Con lo que tenemos, llegamos hasta el jueves de la semana que viene. ¿Desde Nación les han dicho cuándo esperan una remesa de vacunas nuevas? Bueno, hay comprometida una seguidilla de vacunas que se planteaban las de las vacunas chinas, que estaban llegando, probablemente haya algo más de las vacunas rusas, todo eso lo maneja Salud, Quirós con Carla Bisotti y obviamente todas las provincias reunidas en el COFESA. Sí, Rosario. Sí, coordinaron con las Fuerzas de Seguridad Nacional los operativos. Le pregunto por los retenes. ¿Los van a tener en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Va a haber Fuerzas de Seguridad Nacional o la Policía de la Ciudad? Digo porque la ciudad quiere ser más laxa con respecto a las restricciones. ¿Quiénes nos van a parar en la Ciudad de Buenos Aires? En la Ciudad de Buenos Aires lo que vamos a evitar son las aglomeraciones. Quiero dejar claro esto. Vamos a trabajar mucho en la concientización y vamos a evitar aglomeraciones. No vamos a parar a una persona que vuelve a su casa. Pero vehículos, Fuerza de Seguridad Nacional no van a parar vehículos, por ejemplo, en la calle. A nosotros ninguna Fuerza de Seguridad Nacional nos comunicó ningún otro tipo de intervención. Cuando nos comuniquen lo plantearemos y veremos. Capo, esto es interesante y que no significa alentar que se salga masivamente, ni mucho menos. La idea es controlar, que no haya reuniones en lugares cerrados masivos, que no haya fiestas clandestinas, que en lugares públicos tampoco superen las 20 personas. Esta va a ser la centralidad del control de la ciudad. Así es, eso es lo que tenemos que hacer. Conrado, ¿sentís que estas medidas aplicadas por 3 semanas, cuanto menos, pueden ser un martillazo para volver a la danza de la convivencia con el virus? Lo vamos a ver si es un martillazo, pero son medidas de absoluto sentido común que tendrían que tener un efecto si se imponen, si se hacen cumplir, definitivamente. Sí. Muy razonable. Sí, y asociadas a testeo, ¿no? Que los centros de testeo de la ciudad, por ahí abrirlos más tiempo, si tienen capacidad para testear más, porque ha habido filas muy largas en estos días a la vuelta de Pascua, gente que no se testeó porque en el aeroparque tenía 2 horas de espera, Costa Salguero estaba cerrado, iban a su sanatorio de prepaga y había cola en la calle, la persona no se testeaba. Entonces, tener más disponibilidad de testeo. Ahí lo veo a Diego que asiente a esto que estás diciendo, Conrado, ¿verdad? Es muy importante lo que dice el doctor Stoll. Y digo, ¿por qué es muy importante? Porque hemos visto en algunas imágenes algunas unidades febriles de la Ciudad de Buenos Aires que están en los hospitales donde la gente se iba a testear. Y yo le quiero pedir a la gente, solamente las personas con síntomas tienen que ir a las unidades febriles. Claro. Porque hay todo un triage médico que se hace allí y demanda más tiempo. El que se tiene que testear y es importante que se testee y siente que puede tener un contacto estrecho, que vaya a Costa Salguero, que vaya a la rural, que vaya a nuestros lugares de testeo, que los estamos abriendo al Colón, que los estamos abriendo para el testeo de la gente y va a tener más masividad y va a tener más apertura de espacios y va a tener más horarios, como lo decía el doctor Stoll. Recalquémoslo porque me parece importante. Tengo síntomas, tengo fiebre, dolor de garganta, dolor muscular. ¿Sigue rigiendo, Conrado, que tengo que tener 2 síntomas por lo menos? No sé cuál es la medida exacta ahora. Bien, no sé. Pero digo, con síntomas voy a las UFU, a las unidades febriles de emergencia. Si no puedo ir al Colón, ¿y a qué otros lugares, Diego? Nosotros tenemos el detectar en 28 lugares de la Ciudad de Buenos Aires que está funcionando yendo a buscar casos y a testear. Además están los grandes centros de testeos que eran para el turismo, que eran para si te ibas a más de 150 kilómetros Claro. o más de 4 días. Ahora los vamos a habilitar, la rural, el Colón, el Costa Salguero. Además, los 28 centros de detectar que están diseminados en la Ciudad de Buenos Aires, en los diferentes barrios de nuestra ciudad. Esos son los lugares para testearte. Después las unidades febriles son los lugares donde vos, si tenés síntomas, andás, porque ahí está el triage, ahí Claro. están los médicos que te van haciendo ver, que demanda más tiempo que el trámite de 20 minutos para el hisopado de antígeno, por ejemplo. Hoy conversamos con el doctor Stoll al comienzo, la realización de los test rápidos que empiezan a llegar masivamente. La ciudad estima la posibilidad de esta compra de estos test rápidos para hacerlo. En Gran Bretaña, me va a corregir Stoll si me equivoco, se hacen 2 veces por semana los testeos a la persona. ¿Se podría masivamente aumentar esto con estos test más rápidos? Mirá, Luis, hasta este fin de semana pasado la Ciudad de Buenos Aires hacía el 20% de los testeos del país. 20% de los testeos del país. Eso habla del nivel de testeo que venía teniendo la ciudad. Ya hicimos
casi 3 millones de testeos en la Ciudad de Buenos Aires. Ese es el volumen que le estamos poniendo y lo vamos a agregar más, que lo que decía recién el doctor Stoll, a ese volumen de testeo diario que en la ciudad anda entre los 22.000 casos, 3.000, 4.000 del sector privado, 17.000 del sector público, vamos a seguir aumentándolo, ampliándolo con más boxes de testeo, con más sectores de testeo y con más volumen. Ahora, vuelvo a pedirle a la gente, si usted tiene síntomas, le duele la garganta, tiene temperatura, va a la unidad febril de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Si usted no tiene síntomas, por favor vaya a los lugares donde el testeo es rápido, usted se testea y sale rápidamente y evitamos generar colas en lugares donde la gente necesita la atención médica. Necesita algo más que el hisopado, necesita que lo vea el médico, que vea si lo deja internado, si le manda a hacer una placa por compromiso pulmonar. Se entiende perfectamente. Sí, Martín. Diego, le quería preguntar por otro tema vinculado al transporte, que tiene que ver con los controles que van a hacer la ciudad, porque ahí también cambia lo que veníamos viviendo hasta ahora. Hay mucha gente que venía usando el transporte que no va a poder usarlo, y sin embargo también es un problema porque mucha gente necesita ir a trabajar. ¿Cómo van a ser los controles que ustedes hagan en el transporte en la ciudad? Bueno, en términos de ciudad hemos dispuesto, el secretario de Transporte de la ciudad, Juanjo Méndez, ha dispuesto controles en los lugares de transbordo importantes. Me refiero a Constitución, me refiero a Retiro, me refiero a 11 centrales de transbordo de la ciudad de Buenos Aires de alta operación para espaciar los distanciamientos, espaciar la gente que sube a los trenes, a los subtes. Trenes en Nacional, pero digo a los subtes, tal vez algunos colectivos. Ese es el trabajo que estamos haciendo ahora, fortalecer todos esos controles que ya se ha dispuesto y que empezamos a llevar adelante. Por lo que han conversado con las autoridades nacionales, el transporte interjurisdiccional, tanto terrestre como aéreo, ¿aparece como una situación para tener en cuenta en cuanto a posibles restricciones? Mira, la gente tiene que ir a trabajar. La gente utiliza el transporte público mayoritariamente y tenemos que lograr que la gente viaje, con mucha gente alrededor. Eso se tiene que hacer en las diferentes jurisdicciones. Una cosa es el tren, que viene de provincia, por ejemplo, llegando a Capital, a las centrales de Retiro, Constitución, 11 y Urquiza, y después nosotros en la difusión de eso que llega en tren, de las personas que llegan en tren, hacia los diferentes medios de transporte, porque ahí conecta con colectivo, conecta con subte. Ese trabajo lo estamos centralizando lo está trabajando el ministro seguramente Meoni con Juanjo Méndez, que es nuestro secretario de Transporte, y tratando de coordinar esa actividad. Nosotros coordinamos cuando llega a la multimodalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Entendí bien, por lo que si es que entendí, corregime, que esta mañana se explicó en la conferencia de prensa que mayores de 80 años que se inscribieron, es decir, que manifestaron voluntad de vacunarse, ya están todos vacunados, ¿es correcto? Sí, y pedirle a aquel que no se haya inscrito, que no se haya anotado, que nos llame, porque por supuesto sigue abierta la inscripción para mayores de 80, sigue abierta la inscripción para trabajadores de la salud que no se hayan vacunado, y hoy estamos ya vacunando mayores de 75 y mayores de 70 años ya empezamos también. ¿Cuándo estiman la inscripción para mayores de 65 o 60? Cuando tengamos vacunas, cuando sepamos que las vacunas lleguen y terminemos de vacunar a los mayores de 70, y vamos a informar cuando empezaremos a empadronar y después a vacunar a los mayores de 65 o 60 años. Nacho. Sí, Santilli, respecto al tema del estacionamiento, usted decía la gente tiene que ir a trabajar, además del estacionamiento libre sin pago del cospel o del parking, digamos, el parking medio. De la tarifa, sí. De la tarifa. ¿Tienen alguna otra medida para facilitar que la gente llegue a su trabajo sin subirse al colectivo? ¿Están pensando en algo? ¿Podría haber alguna novedad respecto a eso? Mire, lo que estamos pensando es, usted sabe que la Ciudad de Buenos Aires tiene un sistema amplio de bicicleta, lo hemos liberado el estacionamiento medido para que la gente pueda estacionar. Eso conlleva también otra problemática, ¿no? Mayor aglomeración de vehículos, porque cuesta movilizarse cuando viene todo el mundo en vehículo particular. Claro. Entonces tenés otro problema, que es la movilidad dentro de una ciudad. Pero bueno, hoy tenemos que evitar la aglomeración en el transporte público y después poner todos los sistemas con más frecuencia colectivo, más frecuencia de operación, que es lo que está haciendo el secretario de Transporte con el ministro de Transporte de Nación. Respecto de la compra de vacunas de manera de la ciudad y de la provincia o de particulares, ya quedó saldada esta discusión. Hoy es imposible, no hay ningún laboratorio que esté vendiendo de manera privada, primera cuestión. Y la segunda,
La ciudad, sin embargo, ¿no baraja hacer algún acuerdo con algún estado de los Estados Unidos o con el gobierno central para tratar de acceder a estas vacunas excedentes? Déjame plantearte 2 o 3 cosas respecto de esto, Luis. En diciembre del año pasado acordaron los ministros la manera de trabajar, que era la unificación del sistema vacunatorio en la Autoridad Sanitaria Nacional. Diciembre del año pasado se acordó esto, Autoridad Sanitaria Nacional hizo los contratos pertinentes, hicieron las compras o contrataciones pertinentes y empiezan a llegar las vacunas. Discutir hoy la vacuna necesaria para la semana que viene, la otra, o sea, abril, mayo y junio, es abstracto, porque cualquier acuerdo que pueda hacer cualquier jurisdicción subnacional, la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Tierra del Fuego, Misiones, cualquier provincia de nuestro país, estás hablando para vacunas a partir de diciembre. Entonces, es otra discusión la que estamos teniendo. Entiendo. Eso es una discusión para adelante. Hoy necesitamos que los contratos que se firmaron lleguen las vacunas. Pero digo, Conrado, corregime, vos hablabas de que hay estados en los Estados Unidos que les sobran ya hoy vacunas, ¿es correcto? Sí, no hay lugares que han comprado privado. El mismo Bolsonaro le ha permitido a empresas comprar 33 millones de vacunas con la condición de que le dé la mitad al Estado. Tailandia ha comprado en privado, los hoteles en Bali compran por el turismo, están desesperados. Canadá no tiene hay países que no tienen restricción legislativa, una restricción que vos digas no podés comprar privado. Pero digo, sería un disparate que... No. Digo, sí, No, Diego. pero Diego tiene razón. Sí, o lo sea, que digo- hay que empezar a comprar. lo Van a que entregar digo muy es tarde, que- pero hay que comprarlas ya. Claro. Pero claro, lo que yo digo es esa conversación que se puede mantener, no es una conversación que suceda para este mes, para el mes que viene o para junio. Exacto. En todo caso, creo que hay algunas provincias que iniciaron sus conversaciones y que son conversaciones para fin de este año. Nosotros tenemos el tema hoy, ahora, Y esto en un depende, acuerdo que se hizo en diciembre claro, del eso, año pasado. Eso depende exclusivamente de la provisión que pueda dar la nación de las vacunas, que es la que centraliza la distribución, ¿no? Que son los contratos que firmaron con los diferentes laboratorios o países del mundo. Claro. Y que se agrega un problema en que se adoptó la estrategia de dar una dosis, pero en mayores de 80, por ejemplo, en personas con enfermedades inmunológicas, uno querría dar las 2 dosis en el tiempo y forma que se deberían dar. Ayúdanos, Diego, la ciudad vacunó con ¿qué vacunas? La Sputnik, la Sinopharm. Y la Astra. Sinopharm, La de exactamente, Astra. Sinovac. y la de AstraZeneca. Sí. ¿Es correcto? Son las 3 vacunas. Correcto. Sé que los que se vacunaron con AstraZeneca están preocupados por la llegada de la segunda dosis. ¿Tienen información de cuándo esto podría ser? Hay una información que sería a partir de mayo, que llegarían las vacunas, que es cuando necesitamos darle la segunda dosis, pero yo no puedo confirmar eso, eso lo van a confirmar las autoridades sanitarias. Claro. Nosotros necesitamos seguir vacunando ahora para poder avanzar con otra categoría, digo, mayores de 65 años, mayores de 60 y completar los mayores de 70, que sería un paso importante porque cuando uno mira la mortalidad, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, de lo que sucedió, el 70% de los casos son mayores de 70 años, de los fallecidos de la ciudad. Y cuando vos le sumás mayores de 60, estarías hablando del 86% de los casos. Entonces, en esos segmentos tenés concentrada la mayor tasa de mortalidad de lo sucedido para atrás. Claro. Es importante vacunar todo este segmento y después seguir, por supuesto, con todo lo que podamos. Pero digo, y coincido con el doctor Stoll, que tendríamos que ir lo más rápido posible, si estuvieran las vacunas, para avanzar con las segundas dosis. ¿La logística de la ciudad le permitiría vacunar a cuántas personas máximo por día? Nosotros hoy estamos preparados para vacunar 32.000 personas por día. Y estamos llegando en 2/3 semanas a 40.000 personas por día. O sea, nosotros lo que entra lo podríamos sacar rápidamente. ¿Población residente total de la capital federal es aproximadamente de cuánto? 3 millones de habitantes. 3 millones de habitantes. O sea que Lo que pasa es que nosotros tenemos una sobrerepresentación, Luis, en trabajadores de la salud. La ciudad es asiento de muchos efectores de salud Claro. dentro de la Ciudad de Buenos Aires, obras sociales sindicales, prepagas, hospitales de comunidad, italiano, alemán, británico, diferentes hospitales de comunidad que funcionan en la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí tenés una sobrerepresentación también de trabajadores de la salud. Que no todos viven en la ciudad, sino hay algunos que viven en la provincia, o Claro. muchos, y viven a trabajar en la ciudad. ¿Y ahí podés estimar el universo de los que podrían ser eventuales vacunados en la ciudad capital?
Bueno, ya hemos vacunado 150.000 trabajadores, 160.000 trabajadores de la salud, 150.000 mayores de 80 años y seguimos trabajando ahora con los mayores de 70. No, intentaba hacer una cuenta pensando en la cantidad de gente que puede vacunarse. Aparte de los 3 millones de porteños o residentes en la Ciudad de Buenos Aires, ¿cuántas personas más debería vacunar la Ciudad de Buenos Aires? Mira, según los indicadores que planteaba Quirós, más o menos 1.100.000 personas sería la población de riesgo. Si incluye uno todo, desde geriátricos, mayores, trabajadores de la salud, docentes, mayores de 60 años, o sea, entraríamos en todos los sectores. Última, Martín. Santilli, hoy la jueza, hace unas horas, la jueza federal María Servini hizo declaraciones públicas y se mostró enojada porque en la ciudad le suspendieron la aplicación de la segunda dosis que tenía prevista para el 26 de marzo y dijo que lo llamó a usted para pedirle que haga una excepción frente a su caso como jueza por la necesidad de tener que ir a tribunales a trabajar y que le consigan una segunda dosis. Primero le quería preguntar si las situaciones de suspensión de vacunas en la ciudad es reiterativo y segundo, ¿qué le respondió usted a la jueza cuando le pidió que haga una excepción, sobre todo en este marco de los casos de privilegiados en otras vacunas? Me llamó para preguntarme si era real que se iba a postergar, la doctora Silvia Curía me llamó para preguntarme si era real que se iba a postergar la vacunación de la segunda dosis. A lo que yo le dije que le tenía que confirmar porque no lo sabía. Y ahí después vino la resolución del COFESA, que determinó que se prorrogaban las vacunaciones por 10 o 12 semanas posteriores. Y la verdad que la doctora Silvia Curía se inscribió por la página, se vacunó su primera dosis y no tuvo la segunda dosis. Así que la respuesta está clara. Pero no le pidió Nosotros no tenemos ninguna posibilidad de incidir en que alguien se vacune de una manera distinta que no sea llamando al 11 50 50 0147 o a buenosaires.gov.ar/coronavirus y ahí se vacuna. No tenemos ninguna otra posibilidad y así lo hemos hecho desde el día 1. O sea, no hubo un pedido de excepción de que le hizo la jueza como ella declaró. No, me argumentó por supuesto que tenía 2 juzgados a cargo y todos sabemos la cantidad de horas que trabaja y que iba presencial, pero no me pidió la segunda dosis, sino me planteó si era cierto que se iba a postergar la vacunación de la segunda dosis. Bueno, te despido con esto, porque Servini dijo tras cartón, si no vacunan a mi gente no hay elecciones paso. ¿Qué opinas de esto, Diego? Yo entiendo la angustia de la gente por tener su segunda vacunación, y lo entiendo. Entiendo lo que es estar al frente de la batalla y del trabajo diario y de todo un equipo que tiene que trabajar, como nos pasa a nosotros. Y lo entiendo perfectamente. Hay mucha gente que me llama preguntando cuándo va a ser la segunda dosis, cuándo creen que van a llegar las vacunas. Por eso digo, nuestra prioridad es la de vacunar. Nuestra prioridad es la de defender los puestos de trabajo y vacunar, vacunar y vacunar. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Así que ojalá lleguen las vacunas para poder terminar con los que tenemos que terminar de vacunar y empezar con la segunda dosis que empieza, creo que a partir de los primeros días de mayo. Bueno, para despedirte, desde en un rato comienzan los controles de la ciudad, focalizados en evitar las concentraciones humanas, tanto en espacios públicos como en espacios privados, y controlar que la circulación sea la adecuada. Este sería el eje de lo que comienza ahora. Así es, así es. Gracias, Diego, sos muy amable, ¿eh? Gracias, Luis. Buenas noches a todos. Hasta luego. Está el doctor Stoll con nosotros que, insisto, nos ayuda a desasnarnos esto. Entonces, una pregunta absolutamente ridícula, podemos decir, no puedo decir. Hoy, con no sé cuántos meses de la aplicación de la vacuna en el mundo, ¿se puede decir cuál es la mejor y cuál, no digo la peor, pero cuál es la más efectiva? 600 millones aplicadas, no podés. Porque Moderna y Pfizer, 94% de eficacia, pero probadas en julio del 2020, con la variante original de Wuhan, la más simple. Después tenés AstraZeneca, que la probaron en Sudáfrica, la variante más difícil de todas, y en Brasil con la P1, AstraZeneca. Las demás empezaron a probarse a partir de septiembre, cuando empezaron a entrar las variantes. Entonces esto de 70%, 90%, no estás comparando cosas iguales. Yo te diría que todas han mostrado que previenen muerte y enfermedad grave, eso podemos confiar. Déjame que diga algo destacar de Santilli. Sí, claro. Dijo 30.000 por día, nuestra capacidad logística. Vos le preguntaste muy bien. Esa es una capacidad como Estados Unidos. O sea, si ellos pueden vacunar 30.000 personas por día, extrapolar los números, es más o menos los 4 millones en 300 millones de personas en Estados Unidos. Sería excelente que sea así.
Lo de los síntomas que preguntaste es algo práctico importante, que yo te dije no sé cuántos síntomas o cómo es el criterio. Está bien, no hay testeo, entonces tienen que poner un criterio. Pero él mismo dijo, si a usted le duele la garganta o tiene fiebre, él no habló de una tríada de síntomas o un grupo. Él dijo, si usted tiene, porque la verdad que hoy en día, Luis, si a alguien le duele la garganta 2 días, tiene que ir a descartar coronavirus. Claro. Si alguien pierde el olfato, de repente, con eso solo sabés que tenés coronavirus, pero tenés que ir a testearte para el coronavirus. No tenés que tener 3, 4, no sé, hacer una fórmula de síntomas para testearte. Esa es la idea y él lo destacó. Más centros de testeos, indicó que con síntomas a tal lugar hay otros para los otros pacientes. Eso es buenísimo. Y por último, enfatizar para los no creyentes que lo siga viendo, y hoy hablaba con alguien que le tengo afecto, pero esto no es tanto, exageran la gripe, ¿no? La famosa gripe. Sí. En el mundo, número del mundo, 3 millones de muertes en el mundo. Para saber, esto es una cosa seria, nos tenemos que preocupar. No pánico, que no nos paralicemos, pero muy preocupados. 3 millones de muertes en el mundo. Entonces te dicen, pero somos 7.800 millones de habitantes. ¿Qué son 3 millones? No tenés que comparar contra los habitantes del mundo, tenés que comparar contra las muertes del mundo. Y en el mundo mueren 60 millones de personas por año. Entonces, que hayan muerto el 5% del total por una enfermedad en un año, lo que yo te decía antes de la Argentina, es muy significativo. O sea, no queda duda que todos estos esfuerzos se justifican y vamos hacia adelante. Ojalá. Muy cortita, vacunación contra la gripe, ya sé que hay que hacerlo todo esto. Hoy en una farmacia escucho, ¿trivalente o cuatrivalente? Como si yo fuera poco, le toca aprender la cuánta valencia. Lo tenía que llamar al doctor Pollack, pero no. Todo el mundo gripe, y la de neumonía, a ciertos grupos de riesgo, más se da neumonía. Esas son las 2 fundamentales. Acá. ¿Das clases? Sí, por supuesto. La tríada siempre es asistencia, de tratar pacientes, formar médicos y publicar. Pero digo, está muy bien que des clases, porque sos realmente muy bueno haciéndolo. Así que gracias como Luis. Siempre, un placer. Gracias a ustedes. Ya está detrás de cámaras el doctor Sergio Berni. ¿Está vacunado, doctor Berni, usted? Tengo dengue. Todavía no está muy confuso la vacunación en este tipo de pacientes. ¿Cómo tiene dengue? 2 veces. Uno acá en Capital y otro en Salta. ¿Pero ahora trabajando. ¿Tiene dengue? ¿Cómo? ¿En este momento tiene dengue? No, el dengue es una enfermedad que cursa sintomáticamente y después queda una memoria inmunológica que puede terminar, que justamente, el doctor lo sabe mejor que yo, el dengue puede producir lo mismo que produce la vacuna o la discusión de la vacuna AstraZeneca, que tiene que ver con la trombosis, porque claro, el problema del COVID es la coagulación intravascular diseminada. O sea, pero me quedo aclaremos, el doctor Berni tiene dengue, el único modo es que entrase el mosquito. Sí, claro, eso fue en Salta trabajando. Y luego me picase a mí. O sea, no, es una enfermedad que la transmite el mosquito. Eso fue hace 15 años cuando fue la luz en Salta, en Tartagal, que fue el pico de dengue en la Argentina, y trabajando ahí, ayudando a los salteños a remover todo lo que había tapado la ciudad de Tartagal del Barro. Ahí nos contagiamos unos cuantos de dengue. Pero digo, y por eso no puede darse la del COVID. Todavía no está estudiado los casos de dengue, cómo interactúa con la vacuna. Bueno, ahora vamos a ver. Las tiene todas, Berni. Liga todas, una tras de la otra. Bueno, estar en la primera línea de batalla, pasan estas cosas. Y ahí me tiró la moto. Ahí está. Ahora vamos a hablar como corresponde. Rosario, ¿va a haber multas a partir del incumplimiento de estas restricciones? Va a haber multas y penas porque en el decreto se volvió a invocar 2 artículos del Código Penal. Tienen que ver con el artículo 205 y el artículo 239. Tienen que ver las penas con si propagás el virus, incumplís las normas, podés tener penas de 6 meses a 2 años de prisión. ¿Quién puede ser uno de ellos y que incluso fue a juicio? ¿Se acuerdan del joven al principio de la cuarentena que fue a una fiesta de 15? No, este es el que fue a una fiesta de 15 y contagió toda la fiesta de 15. Sí, me acuerdo. En Córdoba. Bueno. Y había otro caso. El surfer que volvió de Brasil, que lo encontraron por la Panamericana, después en la costa y demás. Resistencia. Había un personal trainer que golpeó al guardia que lo botoneó en aquel momento. Bueno, si te resistís, de 15 días a 1 año de prisión. Las multas por usar tapabocas es las que más rigen en las provincias. Empezaron a regir a principios de marzo, hoy ya no se aplican, pero pueden ir entre 10.000 y 79.000 pesos por no usar el tapaboca en los lugares
adecuados. Multas por evento, es decir, las fiestas clandestinas que vemos todas las semanas, hasta 3 millones de pesos. La provincia de Buenos Aires está terminando de redactar nuevas multas porque quiere ser muy severo con respecto a las reuniones sociales, a las fiestas clandestinas y a la circulación de trabajadores no esenciales, justamente para evitar que sucedan estas cosas. Las vamos a conocer en las próximas horas. Bien, bueno, me voy a sentar a saludar al doctor Berni como corresponde. ¿Van a ser cumplibles las medidas? ¿Cómo anda, doctor? ¿Bien? ¿Van a ser cumplibles las medidas? Porque digo, reuniones familiares no se puede. Mire, las medidas son como las leyes, están para cumplirlas. Y son de cumplimiento universal y de conocimiento universal. Nadie puede alegar el desconocimiento de una ley y nadie puede alegar el desconocimiento de una norma. Por lo tanto, las medidas son para cumplirlas. Ahora me va a preguntar, seguramente la próxima pregunta es, ¿iba a estar la policía cuidando? Mire, en lo particular, en lo personal, yo creo que esto no debe pasar por un control policial, sí por una concientización y por sobre todas las cosas un control social, no por un control policial. Pero nosotros vamos a hacer lo que el gobierno nacional diga que tengamos que hacer. Ahora digo, recién Santilli decía, me dio la impresión, y corríjanme mis compañeros, que no es que va a haber retenes que van a decir, ¿qué estás haciendo acá? ¿Dónde está? Que van a ver, si hay aglomeraciones, si hay reuniones, si hay fiesta clandestina, si hay más que nada esto, en la provincia va a ir por eso lo venimos haciendo ya hace rato, eso lo venimos haciendo desde diciembre, por sobre todas las cosas, trabajando en las fiestas clandestinas, en las grandes conglomeraciones, trabajando no solamente en la prevención, sino inclusive en la vacunación. Nosotros, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, tenemos 2 grandes vacunatorios que estamos colaborando en la campaña de vacunación en la provincia, que dicho sea de paso tiene día tras día el nuevo récord en cantidad de vacunación. Ayer fueron casi 90.000 dosis que se aplicaron, un récord muy importante y tiene que ver con la preparación que la provincia de Buenos Aires viene haciendo casi hace 6 meses. No nos olvidemos que cuando en la Argentina se decía que la vacuna no llegaba hasta fin del 2021, nosotros asegurábamos que la íbamos a tener antes de fin de año, y no lo decíamos porque teníamos la bola de cristal, sino porque el gobernador trabajó muy fuerte con los diferentes institutos que venían desarrollando la vacuna, los ministros de salud junto con el viceministro y todo un equipo de gobierno. Tuvimos contacto y fuimos haciendo un seguimiento de cómo iban las investigaciones, y ya desde el año pasado venimos preparando a la provincia para la mayor campaña de vacunación, que no es la campaña de vacunación de la Sabina Oral, que son 2 gotitas, claro. Tiene una logística muy importante, pero muy importante, que hace que se ralentice la vacunación, y haber obtenido ayer 90.000 dosis de manera efectiva es una muestra de la preparación que le ha puesto la provincia de Buenos Aires para esta circunstancia. Hoy el gobernador habló de tsunami más que de segunda ola. Yo sé que usted tiene una posición respecto de la primera, segunda, no importa. Sí, que es muy importante eso, ¿eh? Es muy importante. A ver, dígame. Es muy importante porque, mire, yo todavía no escuché a los grandes epidemiólogos poder decirnos si esto es un segundo pico o una segunda ola. Me va a decir, ¿qué tiene que ver? Tiene mucho que ver. En toda pandemia, siempre, por ley, hay un segundo pico de menor intensidad y menor duración. Siempre. La segunda ola es un evento totalmente distinto. ¿Qué quiere decir? El segundo pico es más o menos, y digo más o menos porque no es el término de predecibilidad, pero uno puede llegar a tener una noción epidemiológica hacia dónde va la cosa. La segunda ola es un evento totalmente distinto de la primera y que tiene un comportamiento impredecible, en la cual los parámetros de comportamiento de la primera ola no es menor la diferencia. Por eso, entonces, la pregunta es, ¿estamos ante un segundo pico o ante una segunda ola? Por eso no es algo tan... no es semántico. Por eso, es algo epidemiológico muy importante. Si me pregunta a mí, yo creo que estamos en el peor de los escenarios. ¿Segunda ola? No, segundo pico más segunda ola. Ah, la pelota. Lo que pasa es que no se puede predecir cómo fue el comportamiento de un pico normal de una pandemia en la Argentina, porque nosotros tuvimos un largo periodo de cuarentena y eso genera un ambiente totalmente artificial para el comportamiento del virus. O sea, el virus en el año pasado en la Argentina no se comportó de acuerdo a los parámetros evolutivos naturales, sino que tuvo un periodo artificial de comportamiento por esta cuarentena que hicimos. Por lo tanto, es muy difícil
poder determinar si estamos ante una segunda ola o ante el segundo pico. A mi entender, por toda la recolección de información que uno va haciendo con los diferentes centros de salud y cómo va evolucionando, creo que estamos ante la sumatoria de los dos. Ahora digo, ¿huele usted que recorre la provincia de Buenos Aires que hay voluntad de... Pues ya sé que las normas están para ser cumplidas y el Estado tiene que garantizar su cumplimiento, pero ¿huele que hay una voluntad de decir vamos a hacer un esfuerzo o cree que ya es inviable esto? No, yo sí, seguramente que hay voluntad. Yo creo que mire, ninguna sociedad se suicida. Yo no conozco ninguna sociedad que se haya suicidado a lo largo de la historia, salvo Masada allá en el Medio Oriente. Después no conozco ninguna... Una historia totalmente distinta, que era un acto heroico, ¿no? Totalmente distinta. Después de Masada para acá no conozco ninguna sociedad que se suicida. El miedo no es sonso. Yo creo que hay una concientización muy fuerte de lo que está pasando hoy en día. Mire, yo vengo de despedir hace una semana a un compañero nuestro, 40 años, 2 hijos, 0 patología, trabajando junto con nosotros en el Operativo Sol, se contagió COVID, tuvo 3 meses de terapia intensiva, pasó por todas, inclusive por un aparato que es un pulmón artificial, mucho más que un respirador, y terminó falleciendo la semana pasada. Entonces, creo que la sociedad esto lo está viendo de manera mucho más generalizada, en mucho más escala. Entendió que esto es una ruleta rusa, entendió que esto, yo lo que veo que la sociedad empezó a comprender que esto es una ruleta rusa. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se puede predecir la evolución de la enfermedad. Yo he visto pacientes que se han contagiado del mismo vector, uno con múltiples patologías previas, cursó sin mayores síntomas, y otro sin patología termina muriendo. Esto es una lotería donde es una ruleta rusa. ¿Vio la ruleta rusa? Bueno, el paciente que entra a terapia intensiva entra a una ruleta rusa. No sabe, no tiene que ver, obviamente, que si la terapia es buena, el sostenimiento sistémico es mucho mejor, pero la evolución no se la puede garantizar nadie, absolutamente nadie. Entonces yo creo que eso la sociedad lo está digiriendo, lo está aceptando, lo está comprendiendo, y además entiende que hay un gobierno que está haciendo un esfuerzo muy fuerte para conseguir las diferentes vacunas y para poder inmunizar, y que las expectativas hacia mediano y largo plazo son mucho más prometedoras que el año pasado, cuando íbamos en un barco sin rumbo. O sea, era como un naufragio que uno siempre estaba esperando tierra a la vista, pero no sabía cuándo iba a aparecer. Bueno, nosotros tenemos el horizonte, tenemos el rumbo, sabemos a dónde vamos. Es una cuestión de tiempo poder obtener la cantidad de vacunas para lograr la inmunización necesaria para apaciguar la pandemia. Le pregunto como ministro de Seguridad, pero también como médico, ¿se pueden hacer las PASO en este contexto? Las PASO son en octubre, mire, nadie puede saber... En agosto. Yo creo que no hay un solo epidemiólogo en la Argentina y en el mundo que le pueda garantizar lo que va a pasar dentro de una semana. Nadie. Ergo no se pueden hacer. El que diga lo que va a pasar la semana, el que diga lo que va a pasar la semana que viene, miente. Por lo tanto, ante un escenario de incertidumbre, yo creo que me da la sensación, usted me pregunta si se puede o no se puede, fácticamente sí, es conveniente de acuerdo a cómo evolucione, por lo tanto hay que tener diferentes perspectivas para la PASO, o postergarla o hacerla un poquito más adelante. En estas situaciones, un mes más es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Hubo una reunión de hace un ratito, Rosario, entre el ministro de Interior y la oposición, entiendo casos pasos, ¿no? Sí, en este momento están en el Congreso reunidos, fue el ministro del Interior Eduardo Guado de Pedro, también en la reunión está el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, con los distintos jefes del bloque de Juntos por el Cambio, está Mario Negri, está Cristian Ritondo. Hay diferencias en cuanto a qué hacer con las PASO, sobre todo en agosto, pero también dentro de cada fuerza. ¿Qué es lo que quiere Alberto Fernández? Bueno, Alberto Fernández lo que dice es que se pueden posponer en caso de que haya un consenso total, es decir, que Juntos por el Cambio acepte a través del Congreso estas modificaciones. El masismo, Sergio Massa, ¿qué es lo que planteó? Las internas y las generales se tienen que hacer el mismo día. Esto puede ser en octubre o más adelante, pero no hacer votar
2 veces a la ciudadanía en medio de una pandemia. El kirchnerismo a través de Guado... Una especie de lemas. La ley de lemas. Una especie de ley de lemas. Sí. El kirchnerismo a través de Guado de Pedro, que igual es la postura que prima en el gobierno, lo que dice es posponer un mes todo, es decir, las PASO en septiembre y las generales en noviembre. ¿Qué es lo que pasa dentro de Juntos por el Cambio? Mauricio Macri y el ala más dura, Patricia Bullrich, lo que dice es no hay que cambiar las reglas electorales ahora y piden a cambio la boleta única. Es momento para que se discuta la boleta única por una vez por todas. Horacio Rodríguez Larreta, Cristian Ritondo, los más negociadores dicen, bueno, hablemos, negociemos, pero con reglas claras a ver hacia dónde vamos. Todos, sí, perdón. No, todos rechazan igualmente Juntos por el Cambio posponerlo. De hoy tiene que salir una discusión que vaya a la mesa de Juntos por el Cambio. Nadie puede resolver hoy de Juntos por el Cambio qué se hacen con las PASO. No quiero condicionar. A ver, ¿qué opina de esto que está diciendo Rodríguez? Bueno, primero que estamos ante una elección que es legislativa, una elección de medio término que no es poca cosa, es totalmente diferente a una donde se juega el destino de un presidente que necesita un tiempo prudencial para armar sus equipos y comenzar a gobernar. Acá podés ganar las elecciones el día domingo y el lunes asumir la banca de diputado que no le cambia la vida a nadie, por lo tanto postergarla un mes, 45 días, hacer la junta, me parece que ante el escenario sanitario que está viviendo el mundo y en especial la Argentina, me parece que carece de importancia. Obviamente es un tema que hay que resolver, porque hay que resolverlo, pero me parece que lo más importante es ver cómo hacemos los argentinos para sortear. Mire, el año pasado siempre me acuerdo que todos decían es el último esfuerzo, y yo decía ningún último esfuerzo. Esto, el que dice el último esfuerzo todavía no entiende la evolución de una pandemia. Bueno, yo creo que estamos, como decíamos, ya tenemos el rumbo, tenemos el puerto, falta el combustible para llegar a ese puerto, pero que más tarde, más temprano va a llegar. Y hay que poner todas las energías, todas, en poder atravesar estos 3-4 meses en un escenario de que menos daño le haga a la sociedad. Yo confieso que soy bastante conservador, entonces digo, las reglas hay que respetarlas, no hay que cambiarlas. Ahora, me parece de otro idioma estar escuchando esto. Que si las PASO, que si en septiembre, que si la boleta única de papel que nosotros tuvimos en la provincia donde yo vengo, me parece una cosa como que no tiene... Por eso digo, hay que resolver, hay que resolverlo. No podemos esconder la mugre abajo de la alfombra. Es un tema que hay que resolver, pero tampoco es un tema prioritario para la razonabilidad de los argentinos. Los argentinos queremos ver cómo atravesamos la pandemia, cuándo se van a vacunar, cómo hacemos para que los precios de los alimentos no sigan subiendo, cómo hacemos para sortear durante este periodo que seguramente va a haber algunas desacoples económicos entre la producción y el consumo, ¿cómo hacemos para sortear eso? Eso lo tienen que discutir en el Congreso, sí, que lo discutan, está bien, que lo discutan, está muy bien, pero no es prioritario para lo que necesitamos los argentinos. Recién me acabo de decir, yo soy conserva. ¿A dónde se anota? ¿En el Club de los Conservas o los Progres usted? No, en el Club de los Peronistas. Y mire lo que me pregunta. A esta altura, lo único que me falta que me pregunte ahora es quién es mi jefe también. Y sí, o sea, sabemos que me pregunta siempre lo obvio. Por eso me pregunta siempre lo obvio. Mire lo que me está preguntando. No sé, a mí me da reconserva usted, pero bueno. Mire, ni de derecha ni de izquierda, peronista. Qué fácil que son los peronistas, ni de derecha ni de izquierda, peronista. ¿Y? Somos pragmáticos. Pero digo, y por eso hemos hecho las grandes transformaciones. Y claro, van de Menem a Cristina, pasan de Puerta de Hierro hasta los Montoneros, son difíciles para entenderlo. Pero pragmáticos. Y siempre hemos gobernado con una única mirada, que es el beneficio del conjunto. El Turco Asís, que sé que usted tiene admiración, ojalá pudiera... Y filósofo de cabecera. Es su filósofo de cabecera. Mi filósofo de cabecera. Él suele decir que el peronismo es una praxis para el poder. No me acuerdo exactamente, que nos vamos acomodando después. No sé si está bueno. No, yo no creo en eso. Yo creo que hay una malversión del peronismo. Hay un facilismo por decir soy peronista, es casi hasta de modé. Pero si hay algo que tiene el peronismo es doctrinario. El peronismo tiene una doctrina y todo aquello... Perón decía que un partido político sin doctrina es como un cuerpo sin alma. Bueno, el peronismo es eso, es un partido doctrinario donde la independencia económica, la justicia social y la soberanía política son 3 condiciones sine qua non para hacer, ejercer y crecer en el peronismo.
Todo aquel que se desvíe de eso puede decir, muchos se golpean el pecho, ¿no? Soy peronista, soy peronista. ¿Quién? Muchos se golpean. Me golpeé el micrófono, golpeé el pecho. Perdón. El micrófono. Pero si no somos conscientes que estamos malinterpretando la doctrina del justicialismo, no podemos ser justicialistas. Pero digo, cuando usted canta la marchita y canta combatiendo el capital. Bueno, me parece que es un tema que... Primero me va a decir, me parece una boludez. Estuvo al borde de decir, me parece una boludez. Pero ahora la agarró. Mire, me parece que es un tema que tiene que ver, cuando uno juzga estas cosas, es el hombre y sus circunstancias. Me parece que estamos hablando de algo que pasó hace 70 años. Obviamente que todo se va ayornando, todo se tiene que ir. La Argentina de hoy no es la del 50. Obvio. Y pero bueno, las tradiciones son las tradiciones y es parte de la tradición peronista. Ahora, no quiere decir que lo que diga la marcha es lo que hay que hacer después, ¿no? ¿En el 83 votó a Luder? Sí, claro, por supuesto. ¿Y en el 89 a Menem, sí. ¿Lo votó Menem? Sí, claro. Enojado la segunda vez, pero sí, claro. ¿Y después quién votó? Porque ¿qué vino? ¿Qué vino? ¿Chacho? Gol de la Rúa. No, de la Rúa estaba... Pero... No, yo no voto en Capital. No, pero la fórmula Bordón-Chacho fue a nivel nacional. No, esa fue la de Menem. Para mí no. ¿Eh? Eso para mí no. ¿Por qué? Porque soy peronista. Pues Bordón era peronista de Mendoza y el Chacho era... Eso decía. ¿No era? Y terminó armando la alianza ahí con ese ¿Le paso lista de la alianza que están ahora en el gobierno? Ese empuje que terminó... Si votó a Alberto. Mirá cómo le va a preguntar, ¿qué quiere? ¿Que me tire por la cabeza algo? No es peronista, entonces no sé. ¿Cómo que no es peronista? ¿Alberto no es peronista? Mire, la verdad que vamos a entrar en una discusión como la de recién sobre las PASO. Me parece que estamos en una prioridad que es atender la emergencia sanitaria y todas estas cuestiones. No le saco el culo a la jeringa. Estamos en una coalición de gobierno, en el cual en muchas cosas puedo no estar de acuerdo, en algunas no estoy de acuerdo, las manifiesto, me hago cargo de lo que digo, pero me parece que la responsabilidad de los argentinos en este momento es hacer lo que la conducción del presidente diga que tengo. Pero era para aflojar un poco, porque si no estamos muy densos con la pandemia. Es que tengo mucho respeto a usted, me parece un tipo francamente muy interesante. ¿Pero lo votó Alberto? Sí, ¿cómo no lo voy a votar? ¿Y qué sé yo? Rosario dice que no. No, ¿cómo no lo voy a votar? Por supuesto. Porque veo que Guillermo Moreno dice que no es peronista, Alberto. Bueno, Guillermo Moreno tiene sus diferencias, yo tengo las mías, tengo mis diferencias, por supuesto que tengo mis diferencias, pero eso no quiere decir que a la hora, una de las cosas que somos los peronistas es la lealtad. La lealtad no solamente a las personas, sino al partido y por sobre todas las cosas a la sociedad que representamos. Le agradezco mucho la charla, gracias por haber venido. Pequeña pausa. Nacho. Sí, Luis, que tiene que ver con lo que puede ocurrir a partir de mañana con las nuevas medidas. ¿La gente va a acatar o no va a acatar? Bueno, Management Fit le preguntó a la gente qué piensa de un confinamiento estricto, Luis. Sí. Y los resultados, obviamente, en el gobierno los vieron con expectativa porque se les preguntó sobre un confinamiento aún más duro de lo que puede ocurrir o que va a ocurrir a partir de mañana. Y solo el 22% dijo que no va o no estaría dispuesto a acatar un confinamiento estricto. No es tanto, ¿no? No es tanto teniendo en cuenta esto, el tema del confinamiento estricto. Casi un 60% plantea que sí, que está entre muy dispuesto y dispuesto a acatar, y después hay un porcentaje menor que dice que acataría o que está muy poco predispuesto. La verdad que son números alentadores. Hay que ver si mañana se termina confirmando. Vamos a ver la evolución. La postura de Santilli, que anticipó acá de que no van a salir a perseguir gente, tal vez contribuya a eso o no, veremos. Pero en principio la gente estaría dispuesta a acatar la medida. Esto es lo que estuvo mirando el gobierno y de lo que se agarran para esperar buenos resultados. Bueno, recién Rosario explicaba lo que fue la reunión de Guado de Pedro, Sergio Massa, la oposición por el tema PASO. El ministro del Interior terminó la reunión y hace conferencia de prensa. Obviamente el sistema requiere estar vacunado, protegido, cuidado. Respecto del tema ganancias, por un lado la satisfacción
de saber que el Senado en este momento lo que está construyendo es el alivio para más de 1.200.000 hogares argentinos entre trabajadores y jubilados, que es la decisión del presidente de mejorar el mercado interno a partir de recuperar el consumo, que a partir del mes de abril vamos a poder estar devolviendo lo que de alguna manera representó parte de la quita del sueldo a los trabajadores en enero, febrero y marzo, y que además en paralelo, a partir de la decisión del gobierno, estamos encaminándonos a una reforma en el sistema de impuesto a las ganancias, que además va a dejar al 90% de las pymes argentinas pagando 25% de impuesto a las ganancias, es decir, 5 puntos menos, 17% menos de impuesto a las ganancias todos los años, y que tiene que ver con esa idea de reactivar el mercado interno, de reactivar el consumo, de proteger la economía argentina a partir de decisiones virtuosas que hacen a la cuestión fiscal o impositiva producto de la decisión del gobierno. Traducime, Rosario, lo que está explicando el presidente de la Cámara de Diputados, a su izquierda el ministro de Interior. Sí, hablaron en la reunión de mirar los índices epidemiológicos. La segunda ola ya llegó, pero recién empieza. ¿Qué es lo que va a pasar las semanas siguientes? Lo que dicen en el gobierno es entre agosto y septiembre, octubre del año pasado, se dio el pico de la primera ola, por lo cual podría suceder lo mismo ahora. Que acordaron mirar el índice epidemiológico y mirar cómo va el plan de vacunación para ver si podemos llegar a agosto con un plan de vacunación para toda la población e ir a sentarse a votar. La verdad que desde que comenzamos el programa del día de hoy es hablar de, más allá del tecnicismo, del segundo pico, la segunda ola. Es la historia del nunca acabar. El año pasado cuando hacíamos Animales juntos, no estabas allí todavía, Martín, hablamos de, bueno, falta para la vacuna, pero llega la vacuna y ya está. Las vacunas están y genera mucha angustia, esta incertidumbre sin plazo. Por eso pensamos en llamar, es una amiga, me comprenden todas las jerarcas de la ley porque la quiero, la admiro, pero es una mujer que desde su trabajo en toda Latinoamérica estudia este tipo de comportamiento. Estoy hablando de Pilar Sordo. Señora, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, hermoso? Bien, ahora mejor que te estoy viendo ahí y que me vas a ayudar a entender cómo administrar, manejar la angustia que genera esto, que no termina nunca, para decirlo de alguna manera. ¿Te acuerdas que cuando estabas en Animales, saludo al piso también y a toda la gente, gracias por este espacio? Cuando estabas con Animales yo te dije que había demasiada expectativa con la vacuna. Sí. Y tú como que te anduviste enojando conmigo y me dijiste, pero ¿cómo? Si ahí está como la salvación del tema. Y no está la salvación del tema. Mira lo que nos ha pasado a nosotros en Chile. Somos uno de los países que, si es que no el más, está vacunando a una velocidad de la luz y sin embargo estamos cubiertos de contagios. Y es porque al final el tema pasa por el autocuidado y creo que la incertidumbre es algo que va a gobernar este año en forma permanente, Luis. Yo creo que el miedo que tenemos, el miedo es la no aceptación de la incertidumbre, ¿no? Dejemos esa definición como instalada. Y creo que una de las cosas que está pasando, porque están cambiando muchos paradigmas, uno de ellos es el concepto de libertad, y otro tiene que ver con el control. Y a mí me parece que esa es una buena noticia. Nosotros estuvimos muchos años sintiendo que el control estaba fuera de nosotros. Yo te podía contar, incluso lo veía anteayer con un grupo de gente de Europa con la que estoy trabajando, donde pues yo te podía decir el próximo año voy a ir a Estados Unidos y tú me decías, ¡ay, qué entretenido! ¿Y dónde vas a ir? ¿Y a qué hotel? Y ahora ni siquiera se puede planificar hacia la próxima semana, digamos. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Que el control volvió al ser humano. Entonces, al final, el día que afuera está todo un caos, va a depender de cuál es mi actitud, y en eso es lo que hay que trabajar, cuál es mi actitud para poder vivir ese caos, porque el caos va a estar, no va a desaparecer ni por lo económico, ni por lo social, ni por lo pandémico, ni por nada de lo que nos está pasando afuera. Ahora, hay algo que decís, Pilar, que me impacta, ¿no? Que fue tu primera definición. Dejemos allí sentado, dijiste que el miedo es la intolerancia o la no aceptación de la incertidumbre. Pero ahí permitime pensar en voz alta. Hay hasta en la mayor incertidumbre que es la vida una certidumbre absoluta, que es que se termina. Bueno, pero digo, en el medio había como algunas certezas con las que uno podía trepar en el difícil camino de la vida. Sí, claro. Existe la certeza absoluta de que yo te quiero, por ejemplo.
Y es recíproco. Y esa certeza absoluta determina mis actitudes en relación a ti. Por lo tanto, ¿dónde están las certezas? Las certezas están dentro mío, no están afuera. Afuera puede modificarse todo. Por lo tanto, es cierto que vivimos ilusionados en una ilusión vendida de control, donde parecía que lo de afuera también lo controlábamos, pero eso nunca fue cierto. Entonces, por eso digo que hay una buena noticia, que es que el control volvió al ser humano y que desde ahí va a depender de cómo yo trabajo mi actitud. Ahora, ¿qué necesito para eso? Capacidad de aceptación, que es perder las urgencias y disminuir las urgencias frente a que las cosas yo quiero que sean como sean. Flexibilidad a morir y la capacidad de estar alerta a lo que a los otros les pasa. O sea, creo que necesitamos mirarnos como conjunto, como continente, como mundo, y dejar de mirarnos solo en base a lo que nos pasa a cada uno, porque creo que eso saca lo peor de nosotros. Y cuando nos vemos como comunidad y entendemos que si yo me cuido aquí en Chile donde estoy, te cuido a ti donde estás en Argentina, objetivamente estamos haciendo algo en colectivo. Esto es un llamado a lo colectivo, no es un llamado a algo, a los paradigmas que veníamos antes en relación a lo individual o lo más individualista. Digo, en tus trabajos siempre haces recopilación de datos, quiero decir, no es solo una opinión de tu trabajo científico, claro, sino hacer recopilación de datos y datos y datos y datos. ¿Tenés a esta altura una idea de datos que te permitan sacar conclusiones de cuánto nos afectó el encierro? No, con respecto al encierro no hay muchas conclusiones todavía. Creo que lo vamos a poder evaluar cuando la gente lo deja de tener. Pasan cosas divertidas. Cuando se abren los espacios, la gente empieza a tener la valoración de lo que vivió estando adentro. Pero al final volvemos de nuevo a esta sensación de que nunca estamos contentos, ¿no? De que afuera nos da susto, adentro nos sentimos encerrados. Cuando estamos afuera volveríamos al encierro, que es lo que mucha gente pedía en montones de circunstancias, pero cuando estamos adentro queremos otra vez espacios de autonomía. ¿Por qué? Porque el desajuste que está ocurriendo en el ser humano es un desajuste interno. O sea, la casa, que es el mayor símbolo que tiene esta pandemia, no es una casa física, es una casa emocional a la cual estamos invitados a revisar. Y ahí, por supuesto que surgen heridas, se evalúan paradigmas, por eso te decía, se está cambiando el paradigma de libertad, se está cambiando el paradigma del control, se está cambiando el paradigma desde donde yo actúo o tengo el motor, tengo que tener ganas para actuar o voy a actuar primero y después tengo ganas. Todas esas cosas se están moviendo en forma brutal y a mi juicio muy apasionantemente, digamos. Te veo hasta optimista, me atrevo a decir, te veo hasta optimista, ¿sí?, en este espantoso momento de este bicho horrible que nos está golpeando a todos. No sé si optimista, yo me negaba a pensar el año pasado cuando decíamos, ay, esto nos va a dejar a todos mejores personas. Yo creo que a los buenos nos dejó más buenos y a los malos los dejó más malos, digamos. Creo que los espacios de conciencia se han ido moviendo, pero hay un porcentaje de la humanidad, que me atrevería a decir que es 1/3 de acuerdo a mis investigaciones, que está cuestionándose cosas, que está revisando cosas, que tiene valoración de los afectos distintos, que está cuestionándose el tema del consumo, que está cuestionándose el tema de los liderazgos, del poder. Entonces sí, yo creo que estamos siendo partícipes de un desastre, sin duda, pero que tenemos la oportunidad de vivirlo como un espacio de crecimiento personal muy importante. Bueno, que así sea. Concedeme que esta porquería del bicho hace que, por ejemplo, nosotros no nos encontremos a cenar como lo hacemos y a charlar de la vida en general. Así que de partida eso es una porquería, claro. Decime que, escuchame una cosa. De las mayores, de las mayores que existen. El no poder darte un abrazo es de las mayores que existen. Pero creo que también eso nos ha permitido poder expresar amor de otras maneras. Sí, y creo que eso también hace que los seres humanos, si yo no creyera en esto, estaría siendo plomero. O sea, creo que de alguna manera las investigaciones y todo lo que me está permitiendo informarme del mundo latino me da la posibilidad de entender que tenemos la oportunidad de ser mejores personas con esto, digamos. Y creo que eso invita a los estados a hacerse cargo de lo que se tiene que hacer. Me parece
tremendo que en todos los gobiernos los esfuerzos los está haciendo la población y no lo está haciendo los gobiernos. Eso está pasando en todos los países. Me parece tremendo que todos los esfuerzos se le pidan siempre a la gente y hayan inconsistencias allá arriba que son horrorosas. Eso también pasa en todos los países, pero creo que a nivel ciudadano, a nivel individual, a nivel interno, estamos profundamente invitados a tomar conciencia de las cosas realmente importantes de la vida. Creo que es un aspecto trascendental de la historia y que hay que sacarle partido. Sería muy triste que pasara esto y no hayamos aprendido nada. La verdad que comparto porque es una posición que vengo sosteniendo sin renunciar a la obligación que tenemos como ciudadanos individuales a cumplir. Obvio. Pero digo, me parece que siempre el esfuerzo lo hace empezar sobre cada uno de nosotros, que ya bastante estamos padeciendo. Escúchame, Zoom, encuentros, conferencias, libros, contame, porque siempre que charlamos la gente pregunta a dónde te ve, a dónde te lee. Estoy haciendo el libro de todo este proceso, ya viene, ya va, está en proceso de gestación, voy en como la segunda semana de embarazo. Pero pueden mañana, viernes, sábado y domingo, 9, 10 y 11, a través de pazline.com, pueden entrar a escuchar una conferencia que se llama El Año de la Incertidumbre. Ahí yo explico todos los cambios de paradigmas a los cuales estamos invitados a modificar en nuestras cabezas y dónde están nuestros potenciales de aprendizaje. Así que no se lo pueden perder porque es una conferencia, yo diría, de las pesadas en términos de contenido, profunda, divertida, pero muy, muy reflexiva en relación a todo lo que está pasando. Creo que nadie se la puede perder, además con una entrada escucha a toda la familia, Luis. Claro, en pazline.com, ahí vamos a estar. Así es. Te abrazo. Te quiero mucho y que te vea pronto. Yo también te quiero mucho. Estás muy Un linda. beso. ¿Puedo cometer una infidencia? ¿Una cosa frívola? Y si lo vas a decir igual, así que ¿para qué me pedís permiso? Sí, exacto, lo voy a decir igual. Quiero decirle algo a Rosario. Sí. Ahí está, a Rosario Ayerdi. Rosario, sí, le quiero decir que ese color de pelo te queda increíble. Me encantó el cambio de look. Te ves hermosa. Solo eso, nada más. Porque como una de las cosas que uno aprende en esta pandemia es a expresar lo que uno siente y a no dormirse con nada. No me podía quedar sin decirte que te ves hermosa con ese cambio de color. Muchas gracias. Yo creo que es porque Luis está al lado mío, ¿eh? No es tanto el color del pelo. Te quiero, Total, Pilar. Pero yo también te quiero, Luis. Un beso al piso y yo los veo desde acá todos los días cuando puedo. Dale. Un beso. Pazline.com, escúchenla. Viernes, sábado y domingo están las conferencias. Pazline.com de mi amiga Gracias. Pilar Sos. Chau, hasta luego. Muchas gracias. Dale, pausa, Un beso pausa. gigante. Borrador, fecha, paso. 12 de septiembre las PASO, 14 de noviembre las generales. Se viene una segunda reunión ahora con los bloques minoritarios porque esta fue con Juntos por el Cambio. Bueno, atentis porque en 2 horas estamos en el nuevo sistema de restricciones. Seguramente lo va a analizar la ministra Carla Bisotti en el programa de Mangel. Señores, me gustó compartir con ustedes en el día de hoy. Gracias. Nos vemos mañana. Soy Luis Novarecio a las 23. Mi amigazo, el señor Babi Echecopar.